¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que, frente a milagros tan asombrosos como sanar enfermos, hacer caminar a los paralíticos, dar vista a los ciegos, limpiar leprosos e incluso resucitar muertos, alguien pudiera dudar? Jesús realizó todas estas señales abrumadoras frente a los líderes judíos, hombres que conocían de memoria las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, y aún así, la mayoría lo rechazó. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible ignorar tanta evidencia? Esta es una de las preguntas más complejas y fascinantes de la historia de la fe. No se trata de una simple negación. Hay razones profundas, teológicas y culturales detrás de esta decisión. Hoy vamos a explorar con respeto y profundidad 4 de las razones clave por las que el pueblo judío, en su mayoría durante el primer siglo, no aceptó a Jesús como el Mesías prometido. Quédate conmigo, porque entender esto no solo nos dará una visión más clara del pasado, sino que también iluminará nuestra propia fe hoy. La primera, y quizás la razón más fundamental, fue una confusión generalizada entre la primera y la segunda venida del Mesías. Si lees a los profetas del Antiguo Testamento, te darás cuenta de que hablan del Mesías de 2 maneras muy diferentes, casi contradictorias. A veces lo describen como un siervo sufriente y otras veces como un rey conquistador. Los propios profetas no siempre entendieron cómo estas 2 imágenes podían encajar en una sola persona. Jesús, en su primera venida, cumplió a la perfección las profecías del siervo sufriente. Por ejemplo, Miqueas 5:2 predijo que nacería en Belén. Y así fue. Isaías 53 lo describe con un detalle asombroso como alguien que cargaría con nuestros dolores y sería herido por nuestras rebeliones. Y Daniel, en el capítulo 9, estableció un cronograma profético que señalaba con precisión el momento en que el Mesías aparecería. Jesús llegó justo a tiempo. Sin embargo, había otro conjunto de profecías que Jesús no cumplió en ese momento. Por ejemplo, el Salmo 2 habla de un rey que establecería su reino terrenal y gobernaría las naciones con vara de hierro. El profeta Joel, en el capítulo 3, promete que el Mesías liberaría a Israel de sus opresores. E Isaías, en el capítulo 2, describe una era de paz universal donde las naciones convertirían sus espadas en arados. Ahora, pongámonos en el contexto histórico de la época. Israel estaba bajo la opresión del Imperio Romano. El anhelo del pueblo no era por un reino espiritual invisible, sino por un libertador tangible, un Mesías guerrero que los librara del yugo romano y restaurara la gloria de Israel, como lo hizo el rey David. Esperaban un león, pero se encontraron con un cordero. Esta confusión era tan profunda que incluso los propios discípulos de Jesús no lo entendían del todo. Justo antes de que Jesús ascendiera al cielo, después de haber resucitado y pasado 40 días enseñándoles, todavía le preguntaban: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Todavía esperaban la revolución política. Pero Jesús vino a inaugurar algo diferente, algo más profundo. Su primer mensaje fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a establecer un reino espiritual en los corazones de las personas, un reino que comienza con el perdón de los pecados y una relación personal con Dios. El apóstol Pablo más tarde explicaría que este intervalo entre las 2 venidas, entre el siervo sufriente y el rey conquistador, era un misterio que había estado oculto por generaciones. Parte de ese misterio, como explica en Efesios capítulo 3, era que en este tiempo intermedio los gentiles, es decir, los no judíos, serían incluidos en el plan de salvación de Dios, creando una nueva familia en Cristo.
Así que, para el judío promedio del primer siglo, Jesús simplemente no encajaba en el molde del Mesías que esperaban. No cumplió sus expectativas políticas y nacionales, porque su misión inicial era espiritual y universal. No es que las profecías del rey conquistador fueran falsas, simplemente estaban reservadas para su segunda venida, un concepto que no estaba claro en ese momento. La segunda gran razón por la que Jesús fue rechazado es que, desde la perspectiva de los líderes religiosos, lo consideraron un blasfemo. Para entender esto, debemos comprender el pilar central del judaísmo, la declaración de fe conocida como el Shema, que se encuentra en Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La unicidad absoluta de Dios, su indivisibilidad, es el fundamento de su teología. No hay otro Dios. Dios es uno. Y entonces llega Jesús, un carpintero de Nazaret, y hace afirmaciones que para sus oídos sonaban escandalosas y blasfemas. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, en medio de una discusión con los fariseos, Jesús declara: «Antes que Abraham fuese, yo soy». No dijo «yo era», sino «yo soy». Estaba usando el nombre sagrado de Dios, el «yo soy», que Dios le reveló a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3:14. Estaba reclamando una existencia eterna e identificándose directamente con Dios. La reacción fue inmediata y violenta. El versículo siguiente dice que recogieron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque la lapidación era el castigo estipulado en la ley judía para la blasfemia. En otro momento, en Juan capítulo 10, Jesús dice algo aún más directo: «El Padre y yo somos uno». De nuevo, la reacción es la misma. Intentaron apedrearlo, acusándolo de que, siendo hombre, te haces Dios. Para ellos, esta afirmación era la máxima ofensa contra la soberanía y unicidad de Dios. Además, Jesús se atribuyó una autoridad que solo le pertenece a Dios, el poder de perdonar pecados. En Marcos capítulo 2, cuando bajan a un paralítico por el techo para que Jesús lo sane, lo primero que Jesús le dice es: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los escribas que estaban allí se escandalizaron y pensaron para sí mismos: «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Para ellos, la ecuación era simple: solo Dios es Dios, y solo Dios puede perdonar pecados. Este hombre, Jesús, decía ser igual a Dios y perdonaba pecados. Por lo tanto, desde su perspectiva, no era el Mesías, sino un blasfemo que merecía la muerte. No podían concebir la idea de la Trinidad, de un Dios que es uno en esencia, pero tres en persona. Esa revelación vendría más tarde. En ese momento, las palabras de Jesús chocaban frontalmente con su comprensión más sagrada de quién es Dios. La tercera razón clave está relacionada con la anterior. Jesús desafió de manera directa sus tradiciones y enseñanzas religiosas. A lo largo de los siglos, además de la ley escrita de Moisés, los fariseos y los escribas habían desarrollado una vasta tradición oral, un conjunto de reglas e interpretaciones que, en su opinión, ayudaban al pueblo a cumplir la ley. El problema es que, con el tiempo, estas tradiciones humanas se habían vuelto tan importantes como la propia palabra de Dios, y a veces incluso más. Jesús chocó constantemente con estas tradiciones. Por ejemplo, en Mateo 15, los fariseos se acercan a Jesús y le preguntan: «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan?». No era una ley de higiene, sino un lavado ritual. La respuesta de Jesús fue fulminante. Les dijo: «Ustedes invalidan el mandamiento de Dios por su tradición». Y luego citó al profeta Isaías: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Jesús estaba diciendo que se preocupaban más por las reglas externas que por la condición interna del corazón. Además, Jesús enseñó cosas que eran completamente radicales para su tiempo y que volteaban su sistema de valores. Les dijo que amaran a sus enemigos cuando ellos anhelaban la destrucción de sus opresores romanos. Declaró que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, desafiando sus reglas increíblemente estrictas sobre el sábado. Les enseñó que el perdón verdadero y la pureza venían directamente de él, no a través de la compleja red de sacrificios en el templo, lo cual amenazaba todo el sistema religioso y económico que los líderes controlaban. Al hacer esto, Jesús no solo cuestionó sus creencias, sino que también amenazó directamente su poder y autoridad. Ellos eran los guardianes de la ley y la tradición, eran los maestros de Israel. Y de repente, este hombre del campo, sin una formación rabínica formal, estaba ganando seguidores, enseñando con una autoridad que nunca habían visto y peor aún, diciendo que ellos, los líderes, estaban equivocados. Lo vieron no solo como un hereje, sino como un peligro para su estabilidad social y religiosa. Su presencia y su mensaje ponían en jaque todo el sistema sobre el que habían construido sus vidas y su poder. Y esto nos lleva a la cuarta, y quizás la razón más triste de todas: los corazones endurecidos ante la verdad. Podríamos argumentar que las otras razones eran malentendidos teológicos o conflictos de poder, pero en el fondo hubo una elección voluntaria de no creer, a pesar de la evidencia abrumadora. El ejemplo más claro de esto es la resurrección de Lázaro, registrada en Juan capítulo 11. Este no fue un milagro cualquiera. Lázaro no estaba simplemente enfermo o desmayado. Había estado muerto y enterrado durante 4 días. Su cuerpo ya había comenzado el proceso de descomposición. Humanamente hablando, era imposible. Y Jesús, a la vista de todos, lo llamó fuera de la tumba, y Lázaro salió, vivo. ¿Cuál fue la reacción ante este milagro innegable? Uno podría pensar que todos caerían de rodillas en adoración, reconociendo que solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Y sí, el texto dice que muchos de los que lo vieron creyeron. Pero, ¿qué hicieron otros? Dice que algunos fueron directamente a los fariseos para denunciar a Jesús. Y la respuesta de los líderes religiosos es aún más reveladora. Cuando se reunieron en el Sanedrín, no negaron el milagro. No dijeron: es un truco, Lázaro no estaba realmente muerto. Al contrario, su preocupación fue: este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Su respuesta al milagro más grande de Jesús no fue la fe, sino el miedo político. Y a partir de ese día, dice Juan 11:53, acordaron matarlo. Su rechazo llegó a un punto tan extremo que cuando Jesús expulsaba demonios, en lugar de reconocer el poder de Dios, algunos llegaron a decir que lo hacía por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios, como leemos en Mateo 12. En otras palabras, prefirieron atribuir una obra evidente de Dios al mismísimo Satanás, antes que aceptar que Jesús era quien decía ser. Al final, no fue por falta de evidencia. Los milagros estaban ahí, las profecías cumplidas estaban ahí. Fue un rechazo voluntario. Como dice el Evangelio de Juan, citando a Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Habían cerrado sus corazones a la verdad, y Dios, en su soberanía, se los entregó a la dureza que ellos mismos habían elegido. Entonces, ¿cómo encaja todo esto? El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, nos da la pieza final del rompecabezas.
Él dice que Cristo se convirtió en una piedra de tropiezo y una roca de escándalo para los judíos. Esperaban un rey conquistador y se encontraron con un siervo crucificado. Fue un tropiezo para sus expectativas nacionales y un escándalo para su teología. Pero aquí viene la belleza del plan de Dios. Pablo explica que esa misma piedra que fue rechazada, tal como profetizó el Salmo 118, se ha convertido en la piedra angular, la piedra principal de una nueva construcción, la Iglesia. Y a través del rechazo de Israel, la puerta de la salvación se abrió de par en par para los gentiles, para ti y para mí, para que fuéramos injertados en la familia de Dios. Pero, y esto es crucial, Dios no ha terminado con Israel. El mismo Jesús, que vino como un cordero sufriente, volverá como el león de Judá, como un rey conquistador. En su segunda venida cumplirá todas las profecías pendientes. Establecerá su reino en la tierra, reinará desde Jerusalén, restaurará a la nación de Israel, y como prometió Jeremías, escribirá su ley en sus corazones, dándoles un corazón nuevo para que lo conozcan de verdad. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a todo esto? Debería ser la misma que la del apóstol Pablo, un judío que primero persiguió a Cristo y luego se convirtió en su mayor apóstol. Él escribe en Romanos: